¿Qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos constituidos por una sola célula, es decir, seguro nadie las ve, las huele o las siente, pero están escondidas en todos lados, ya sea en el agua, en el aire, en el suelo, dentro de nosotros, las personas, en los animales, incluso en nuestra cocina y utensilios con los cuales nosotros preparamos la comida. Es por ello que muchas veces es difícil imaginar cómo se reproducen y cómo nacen las bacterias. A continuación les vamos a explicar cómo se reproducen las bacterias. Primeramente, las bacterias son asexuales. A diferencia de las formas de vida multicelulares, las bacterias se reproducen asexualmente. Esto significa que no vienen en las formas masculinas y femeninas, que son algo convencionales, sino que se reproducen a través de crías y de la replicación de sí mismas. Esto puede ocurrir en varias formas diferentes, y es por ello que las bacterias pueden reproducirse tan rápidamente en algunos casos. Por ejemplo, en la fisión binaria o bipartición. De manera general, la reproducción de las bacterias se lleva a cabo por un proceso conocido como fisión binaria, el cual es básicamente consiste en la primera duplicación del ADN para una posterior división de la misma. Surgen entonces las dos bacterias hijas. Según el tipo de bacteria, la reproducción pueden llevarla a cabo cada 10 minutos, cada 20 o cada 30. Esto hace que en tan solo 16 horas pueden generarse más de 5 millones de bacterias. Por ejemplo, en la reproducción sexual, las bacterias, en sentido estricto, no poseen mecanismo de reproducción sexual, no se forman gametos, ni estos se fusionan en un cigoto. Sin embargo, sí que tienen mecanismos de intercambio de genes, que conllevan a la aparición de hijas, con características diferentes a las originales, lo que es una de las principales consecuencias de los procesos sexuales. ¿Cómo las bacterias pueden reproducirse tan rápidamente? Las bacterias se pueden dividir rápidamente. Esta es una imagen de una colonia en crecimiento de la bacteria. En el entorno adecuado, una sola E del coli se puede dividir para formar una colonia de cientos de bacterias en tan solo unas horas. Las bacterias, al ser organismos procariotes unicelulares, no tienen una versión masculina y femenina, como ya lo venimos diciendo. Las bacterias se reproducen asexualmente. En la reproducción asexual, la madre produce una copia genéticamente idéntica de sí misma. En la fisión binaria, como venimos recalcando, las bacterias se producen a través de un proceso denominado durante los cromosomas que se copian a sí mismos y forman dos copias genéticamente idénticas. Entonces la célula aumenta de tamaño y se divide en las dos nuevas células hijas. Las dos células hijas son idénticas a la célula madre. La fisión binaria puede ocurrir muy rápidamente. En algunas especies de bacterias pueden duplicar su población en menos de 10 minutos. El intercambio del ADN. La reproducción sexual no se produce en las bacterias. Sin embargo, no todas las nuevas bacterias son clones. Esto se debe a que las bacterias pueden adquirir un nuevo ADN. Este proceso se produce de tres maneras diferentes. En la conjugación. En la conjugación, el ADN pasa a través de una extensión en la superficie de una bacteria y viaja a otra bacteria. El intercambio es una manera esencial para compartir el ADN de las bacterias a través de la conjugación. La transformación. En la transformación, las bacterias recogen partes del ADN de su entorno. La tercera y la última, la transducción. En la transducción, los virus que infectan a las bacterias llevan el ADN de una bacteria a otra. Esto quiere decir, en resumen, que las bacterias se reproducen por fisión binaria, lo que resulta en dos células hijas idénticas a la célula madre. Las bacterias pueden intercambiar el ADN a través de los procesos de conjugación, transformación o transducción. La reproducción de los protistas. Los protistas, al igual que otros organismos eucariotas, se reproducen asexualmente por la mitosis, seguida en la mayoría por la bipartición, aunque algunos la hacen por la gemación o incluso por la división múltiple. La reproducción.
El reino protista está formado por organismos eucariotas. Como ya lo venimos diciendo, los protistas se producen principalmente de forma sexual, aunque tienen la capacidad de hacerlo sexualmente cuando hay situaciones de estrés en el ambiente. Existen varios tipos en los protistas unicelulares. La fisión binaria. Este es capaz de dividirse en dos mediante la mitosis. La fusión múltiple. Es similar a la fisión binaria, pero en esta se produce con más de dos células hijas. La gemación. Esta genera las células hijas a partir de yemas producidas por la célula de la madre. La generación de esporas. Es la producción de células especializadas que no son favorables para el correcto desarrollo del individuo. La singamia. En este proceso las células se comportan como gametos y fusionan sus citoplasmas y sus núcleos. Esto les permite la recombinación del ADN. La conjugación es un tipo de reproducción sexual común en los ciliados. Esos poseen dos tipos de núcleo, los macronúcleos y los micronúcleos. De vida en los protistas unicelulares. Entre los protistas, la reproducción sexual tiene variaciones en los ciliados y flagelos. La meiosis se produce antes de la formación de los gametos. Otros protistas llevan a cabo la meiosis justo después de la fecundación del cigoto. Los protistas se agrupan en colonias que corresponden al grupo de algas verdes o la cloroplita. En estas colonias poseen la reproducción sexual y asexual. Como ya venimos diciendo, en este caso, el organismo, la clamidomonas, la alga unicelular, es haploide durante la mayor parte de su vida. La fecundación se produce por la unión de dos células fecundantes de cepas diferentes y da origen a un cigoto diploide. El cigoto produce una cubierta gruesa que le permite permanecer latente durante las condiciones rigurosas. Después de este periodo, la latencia, el cigoto se divide por la meiosis, formando cuatro células haploides. Cada célula haploide puede reproducirse asexualmente por la mitosis. Para formar más células haploides, o incluso en condiciones ambientales adversas, las células haploides de una línea fecundante particular pueden fusionarse con las células de un tipo opuesto, iniciándose así el otro ciclo sexual.